Bienvenidos a la sección Innovación en el aula de Café EduTIC, un espacio donde exploramos las últimas tendencias y temáticas, así como las buenas prácticas para transformar con sentido la educación. Hola a todos, estimados oyentes, y bienvenidos. Muy contentos de estar con ustedes en otro episodio de Café EduTIC. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial para las instituciones educativas. Pues se trata de la importancia de la comunicación clara y transparente que debe existir entre la dirección, el personal administrativo, los docentes, los estudiantes y los padres de familia. Hola Luisa, un gusto como siempre. ¿Qué crees de este Gracias, tema? Luis ¿Cómo lo David. consideras? Bueno, es súper importante, o sea, lo que tú dices, la comunicación efectiva es fundamental para mantener como ese mensaje coherente y fortalecer la institucionalidad. Cuando todos los miembros de la comunidad educativa están alineados, ahí es donde se crea un entorno mucho más colaborativo y eficiente. No sé qué te parece si empezamos hablando sobre la importancia de esta comunicación, Luis. Como lo dices, pues sí, una comunicación clara y así parezca un acto pequeño es muy importante, sobre todo en momentos de crisis, de dificultades. Esa transparencia en la comunicación asegura que todos en la comunidad educativa entiendan los objetivos, expectativas y procedimientos de la institución. Entonces, esto es vital para la dirección y el personal administrativo, quienes deben transmitir las políticas y decisiones de manera comprensible y accesible para todos. Y casi que no es solamente de arriba hacia abajo, en un nivel jerárquico, sino propiciar cada vez más espacios constructivos, espacios redárquicos. Porque a veces ocurre que todos los públicos internos involucrados estuvieran cada uno de ellos como en su mundo, inclusive siendo contradictorios a los valores misionales y visionales que tiene una institución educativa. Aquí lo importante es que todos los públicos internos deben estar alineados y enviar también el mensaje de manera externa. Por ejemplo, los padres de familia deben tener conocimiento y desde la institución educativa obviamente es importante mantenerlos informados del proceso educativo de sus hijos, o sea, para que puedan tener ese compromiso. Y la transparencia en la comunicación con ellos fortalece esa confianza y la colaboración, lo que a su vez beneficia el desarrollo integral de los estudiantes. Exactamente. Mucho se ha dicho que el colegio, la institución educativa, es como un segundo hogar para los estudiantes. Entonces, imaginémonos un hogar donde no hay comunicación, donde cada uno está por su lado, donde no hay claridad con lo que se va a hacer. Entonces, eso va generando desconfianza, aislamiento, y precisamente la idea de una buena comunicación es que existan esos lazos empáticos, por decirlo de alguna manera, con todos los actores. Porque a veces puede haber profesores que dicen, bueno, tengo rabia con algún administrativo, en fin, y voy a hablar mal de estos procesos. O la dirección de los docentes, o los estudiantes de sus docentes, o los padres de familia de la institución. Entonces, recordemos que todos somos embajadores de la marca, todos. Y finalmente, si hablamos mal o no hablamos de manera adecuada y como realmente se están dando los mensajes por múltiples situaciones que ocurren, pues imagínense, si no creemos nosotros en nosotros mismos como institución, ¿qué van a creer los demás que se deben llevar una idea y que no viven el día a día? Entonces, esto es muy, muy importante. Esa comunicación efectiva significa claridad en el currículo, en las metodologías, también de cara de la clase del profesor, de las evaluaciones, que haya también esa confianza con los estudiantes de saber, bueno, mira, esta es la rúbrica que vamos a utilizar, por ejemplo, y de esta manera vamos a trabajar, porque esto hace que haya una alineación y una coherencia entre los diseños de las clases, la visión institucional y lo que van a aprender y están aprendiendo los estudiantes, que no vean las clases como algo anacrónico, como algo que no tiene que ver con sus vidas, sino precisamente que vean que es una construcción. Así los estudiantes, por ejemplo, entienden claramente lo que se espera de ellos, se sienten más seguros, se sienten más motivados. Así es, cuando la información fluye de manera abierta y honesta, estamos evitando malentendidos. Además, se fortalecen esas relaciones y se pueden tomar decisiones más acertadas en beneficio de toda la comunidad educativa. Una comunicación efectiva, como ya lo hemos dicho,
pues permite construir una imagen institucional sólida y coherente. Pero claro, los actores educativos deben compartir un mismo mensaje. No quiere decir que todos sean iguales, porque la diferencia es la que suma en una institución educativa y en cualquier proyecto, pero que sí podamos proyectar una imagen de unidad, de profesionalismo, porque así se genera confianza pues entre todos los actores involucrados, ¿cierto? En este escenario, la innovación juega un papel muy importante. No se trata solo de tener nuevas herramientas y tecnologías, sino de cómo las utilizamos para mejorar la comunicación y la colaboración en la comunidad educativa. No sé, Luis, si quieres dar aquí algunos ejemplos sobre esto. Claro, claro, Luisa, la innovación puede manifestarse de muchas formas. Ejemplo, podemos utilizar plataformas digitales tipo foros, tipo boletines, en fin, para que todos estén informados y conectados y que lo que se diga allí, pues realmente está alineado con lo que se hace, que haya como esa coherencia. Pues tenemos herramientas y múltiples plataformas, pero por ejemplo, en una plataforma como Google Classroom, todos vemos lo que está pasando en todo el tiempo y nos podemos conectar fácilmente en una videollamada, en fin. Correos electrónicos automatizados, esto del lado de la tecnología, pero no por automatizados pierden la empatía ni la conexión. Y bueno, ya desde lo tecnológico, pues hay mucho, mensajería instantánea, hasta bots de inteligencia artificial, pero programados para dar respuesta. Sin embargo, como ya lo hemos dicho también en otros programas, más allá de las herramientas, lo esencial es fomentar una cultura de colaboración y de creatividad que conduzca a la innovación. Así es, Luis. Una cultura de innovación implica que todos estemos dispuestos a adoptar nuevas prácticas y tecnologías para mejorar los procesos de comunicación. Por ejemplo, desde realizar reuniones virtuales regulares entre la dirección, los docentes y los padres para discutir avances o los procesos en los que están los chicos, resolver dudas, todo esto puede ser muy efectivo. Claro, claro, y no solo las reuniones formales. Es también muy útil tener canales abiertos, como lo decíamos, para recibir feedback. Incluso a veces nos duela, pero cuando ponemos el dedo en la llaga, más cerca estamos de las soluciones. Hacer encuestas digitales, foros de discusión, sesiones de preguntas y respuestas. Es decir, mantener una comunicación bidireccional y multidireccional, donde estemos enterados de lo que ocurre y sepamos que aquello que puede ser crítico o que puede ser problemático, pues si lo solucionamos juntos, tanto mejor. Y hay algo que es clave y lo hemos comprobado ya en las ejecutorias, Luisa, que hemos realizado, las jornadas pedagógicas para integrar en grupos interdisciplinares una cultura del trabajo en equipo. Claro, apoyado en las herramientas digitales, en fin, pero se pueden solucionar desafíos internos, desafíos externos y demás. Esto tiene mucha relación con lo que hablábamos en el capítulo pasado, en el capítulo en el que hablamos del workshop Actitudes 2.0, porque vemos que allí, cuando las personas interactúan, se conectan entre ellas, pues tienen todo para dar. Tal cual, la co-creación y la comunicación o esa manera de comunicarse directa entre los diferentes actores de la institución educativa crea confianza y también afianza mucho la cultura. La comunicación clara y transparente es la base para una institucionalidad fuerte y coherente y en este caso la innovación, tanto en herramientas como en prácticas, puede facilitar y mejorar esta comunicación, asegurando que todos los miembros de la comunidad estén alineados y colaboren de manera efectiva. Muy bien, de eso se trata. Por eso, bueno, ya con este tema del día, aquí quedan las preguntas, las reflexiones, las ideas para que la conversación continúe en sus contextos, con sus colegas y en fin, pero de todas maneras hacemos una invitación a directivos, a docentes, a padres de familia, a reflexionar sobre la importancia de la comunicación en sus instituciones y a buscar siempre maneras innovadoras de mejorarla, ¿cierto? En nuestra siguiente sección vamos a tener un invitado muy especial que nos va a hablar de cómo llevar la teoría a la práctica. Nos acompaña desde Madrid y bueno, nos va a hablar precisamente de ese vínculo tan importante, de la coherencia que debe haber entre ambas. Así es, así que no se desconecten, sigamos trabajando juntos para construir comunidades educativas más fuertes y conectadas
Y no olviden suscribirse a nuestro podcast para recibir nuevos episodios sobre las últimas tendencias y mejores prácticas en educación. Atención, mentes curiosas, prepárense para una aventura exploradora. Bienvenidos a la sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos de Café Duty, donde revelaremos curiosidades y anécdotas fascinantes de la industria. Bienvenidos a nuestra sección Entrevista Curiosa, conectando con expertos. Hoy, como les habíamos dicho, comenzando nuestro programa, tenemos la alegría de conversar con Arturo Cabana. Él es el director comercial de Grupo AE, asimismo es profesor de tecnología educativa en la Universidad Autónoma de Madrid y fundador de No Te Calles. Arturo también es consultor y speaker en temas de tecnología, innovación y educación. Bienvenido, Arturo, desde Madrid te escuchamos. Muchísimas gracias. La verdad es que es un auténtico placer y un gusto compartir este ratito junto a vosotros y a todas las personas y amigos que nos van a escuchar o que nos escuchan. Gracias, Arturo. El gusto es nuestro tenerte aquí en este espacio. Y bueno, para entrar en materia, nos encantaría que nos contaras sobre tu experiencia en el campo de la innovación educativa y cómo crees que se puede llevar realmente a la práctica en las instituciones. Pues la verdad, es que mis comienzos con la innovación y la tecnología siempre han sido desde muy pequeñito. Pensar que siempre mi gran pasión lo tuve muy claro, ¿no? Siempre fue la educación, el poder ayudar a las personas y es verdad que siempre he sido como muy creativo, ¿no? Me encantaba destripar todo, experimentar con todo. Además, en la época que yo nací, pues la tecnología tampoco estaba tan avanzada. Entonces, claro, al final, porque claro, cuando empezó todo el tema de Internet, cuando se lanzó los ordenadores en las casas, a mí me pilló pues un poco 10, 12, 11 años. Entonces era mi manera de jugar. En mi casa sí que había mucha tecnología y entonces mis juguetes eran esos, ¿no? El hacer pues una página web, el crear mis propios recursos. Fijaros, además que yo creo que eso fue todo como muy hilado, ¿no? Yo empecé a estudiar educación especial y es verdad que ante la falta de recursos desarrollé un portal de internet que se denominó Web Especial. Claro, esto os hablo pues justo 2 años después de que se lanzaran las primeras webs o un poco en esa Eso te línea. iba a preguntar, ¿en qué diseñabas páginas web? Porque Sí, no pero creo que además, fueras Wix. total, pero además las hacía con un editor web que localicé por ahí entre FrontPage de Microsoft y algunas herramientas que iba yo ahí medio jugando. Y fue tremendo porque, claro, no era muy habitual el hacer estas cosas. Entonces, en la universidad, como que ya los profesores me echaron un poco el ojo y me pedían pues para colaboraciones, para colaborar con ellos en alguna historia. Y eso me fue abriendo muchas puertas. Es verdad que luego tuve la suerte, con esa unión que os decía de tecnología y de educación, sobre todo educación especial, tuve la suerte de comenzar un proyecto aquí en un hospital en Madrid y entonces desarrollaba inventos para personas con gran discapacidad, con pues, niños sobre todo pues, con graves limitaciones a nivel motor, a nivel visual. Y yo lo que hacía es eso, ¿no? Inventos pues, para que se pudieran comunicar, para que pudieran trabajar y poder educar con sus profes, que pudieran aprender un poco mejor. Y siempre fue eso, ¿no? Como proyectos que ibas ahí de lanzadera y se iban un poco empujando unos a otros. Pensar también que en aquella época ni tan siquiera existía el iPad. O sea, el iPad no se había lanzado todavía, que también fue un boom a nivel del tema de dispositivos, interactividad, a nivel global de la educación. Y por aquella época ni tan siquiera existía ningún recurso de esos. Entonces, me acuerdo que además fundé lo que se denominó como Ediva Digital, que era una plataforma online para que tú pudieras jugar y crear contenidos interactivos. Pero ya os digo, pensar que el iPad todavía no existía. Además, lo desarrollé con un equipo con Flash, el código que había de Flash, que luego llegó a ser incompatible con iPad. Entonces, claro, yo creo que ahí nos pasamos un poco de acelerador, ¿sabes? Como que fuimos un poco por delante y bueno, es verdad que luego me sirvió para conectar ahí tuve la suerte de dirigir la escuela más grande que hubo en el mundo, que fue la Aula 365 de Telefónica,
que justo era cuando se lanzaba el tema de las ADSLs, las líneas de Internet, y tuve la oportunidad, como conocía gente de Telefónica Argentina y me propusieron pues el poder dirigir aquí en España Aula 365 de Telefónica. Y luego eso me hizo lanzadera pues al grupo del Vives y a pues el resto de proyectos que más o menos ya pues he ido llevando en las últimas etapas. Pero bueno, que siempre me ha acompañado, ¿no? Esa unión entre tecnología, educación, eran como mis dos grandes pasiones y lo bueno es eso, que he tenido la suerte de poder aplicarlas al ámbito profesional. Además, Arturo, que la pasión con la que hablas, eh, pues precisamente como que da esa fluidez, esa credibilidad, esa tranquilidad, porque es algo con lo que, como bien decías, has jugado desde que eras un niño y jugado en el buen sentido, como Nikkei Inspector Gadget, con cantidad de juguetes, haciendo combinaciones y sobre todo aterrizando esa creatividad en proyectos concretos que benefician a otras personas. Yo creo, Arturo, que estás perfecto para este diálogo que estamos teniendo porque te quería preguntar sobre las recomendaciones que darías a directivos y docentes precisamente para conectar la teoría con la práctica en términos de innovación educativa. Totalmente de acuerdo, Luis. Además, fíjate que ahí lo tengo clarísimo de siempre. O sea, pensar que al final siempre he sido muy pro de todo lo que es el aprendizaje experiencial, ¿no? El poder tú ir experimentando y que vayas avanzando en esa línea, es decir, lo que vayas descubriendo, lo que vayas llevando a cabo y eso luego lo podamos ir asentando. Y es verdad que en la escuela nos pasa en determinadas etapas, sobre todo a partir de una primaria, tal, todo lo contrario, de decir, se le da la vuelta y como muy bien comentabas, empezamos al revés, ¿no? De la teoría, además en muchos casos ni tan siquiera se llega a la práctica, porque no hay opción de poder practicar algunas de las cosas. Entonces, con lo que comentabas de los directivos, o sea, yo sí que lo que recomendaría, y por lo menos desde la pura humildad, que no olviden lo importante y lo bonito de nuestra profesión y de nuestra pasión, ¿no? Que al final es la educación y no perdamos ese norte, ¿no? Es decir, estamos para educar y además estamos para educar a unas personitas que están en nuestras aulas que van a ser los profesionales del mañana, que van a ser las personas que van a liderar el mundo, que van a ser las personas que van a cuidar y van a estar en nuestro mundo. Y para ello, pues seguramente van a necesitar de innovación, van a necesitar de tecnología. Tenemos que potenciar la creatividad. Es decir, hay un montón de aspectos que en el aula se pasan un poco por alto, por lo que comentabas, ¿no? Por los temarios, las teorías, todo lo que son los currículum, y realmente es un poco eso, ¿no? Sobre todo en determinadas etapas, es decir, que podamos explayarnos y que podamos utilizar y aprovecharnos de estos recursos de una manera increíble. O sea, creo que lo bonito y lo más bonito de nuestra profesión es eso, ¿no? Que tenemos la suerte de poder formar a las personas del futuro. Y eso no puede decirlo ninguna otra profesión. Entonces, creo que es una llave increíble. La verdad, Arturo, me encanta como todo lo que contabas, como fuiste un niño muy inquieto, además muy en la línea de lo social, o sea, como queriendo impactar positivamente en tu comunidad cercana. Y ahora, en tu nuevo rol como director comercial de Grupo AE, cuéntanos, por favor, qué iniciativas estás planeando liderar para fomentar la innovación educativa en las instituciones de España y Latinoamérica. O sea, cómo llevar eso a la práctica. Pues fíjate, además, yo haría un paréntesis previo con respecto a Grupo A, es decir, yo he tenido la suerte, por ahora, y espero seguir teniéndola, ¿no? de poder haberme embarcado en proyectos que admiraba. En mi caso, por ejemplo, Grupo AE, directamente por su fundador, ¿no? Por Fernando Rodríguez, ya le conocía y le llevaba a la pista desde hace muchos años atrás, y me parecía que las ideas que movían con todo el tema de la gamificación, de la formación, era algo súper potente. O sea, el tema de la formación en este ámbito, y ya no solo el tema tecnológico y todo lo que podamos llevar a cabo, me parece que es la clave. Entonces, realmente, o sea, el hecho de poder sumarme a este proyecto y poder sumarme a todo este potencial impresionante que va surgiendo, pues ya de por sí es algo increíble, ¿no? Es decir, esa oportunidad. Y es verdad que siempre
he confiado muchísimo en lo que son todo el tema de las alianzas, es decir, el hecho de que podamos subirnos a hombros de gigantes, es decir, porque en determinados sectores la unión hace la fuerza y si hablamos de tecnología, hablamos de innovación, hablamos de creatividad, hay miles de empresas que juegan mucho a este nivel y que realmente además son grandes expertos en todas estas áreas. Entonces, por ejemplo, ese punto de alianzas, de aliarnos con los más grandes, de llevar a cabo grandes proyectos, digamos que sería una de las super iniciativas de poder trabajar juntos y desarrollar, ¿no? Y luego lo comentabais también muy bien antes, ese vínculo con la universidad. De decir, sin perder de vista que al final la universidad es una etapa más en el ámbito nuestro docente de formación y es una etapa clave donde se forman también los futuros docentes y donde también podemos trabajar mucho en consonancia para llevar a cabo grandes proyectos. Por lo tanto, creo que se avecinan grandes noticias, además, grandes proyectos con grandes aliados que iremos adelantando, yo creo que poquito a poco, pero que va a sonar mucho. Todo lo que hagamos yo creo que va a hacer muchísimo ruido. Claro que sí, y bueno, con lo que dices, Arturo, yo recuerdo cuando conocí a Fernando, que fue todo un asunto de redes, de alianzas. Estábamos haciendo un evento en Valladolid y precisamente una persona que asistió a este evento que realizamos presencialmente allí, pues luego nos conectó. Fernando tenía el deseo de llegar a América Latina. Estamos hablando ya desde 2018 más o menos, y, y empezó como a tejerse esa red, a comenzar cuando hicimos una primera aula de innovación, cuando generamos, bueno, cantidad también de redes, pero había ese punto común de la humildad, pero una humildad es cierto, con claridad de hacia dónde vamos, pero sobre todo ese real compromiso eh, con los docentes, ese real compromiso con las comunidades educativas, de que realmente la tecnología no llegara por llegar, sino que llegara con sentido. Eh, por eso, Arturo, me gustaría preguntarte, y a propósito de lo que estabas diciendo, ¿cómo logramos hacer una implementación de la tecnología, pero humanizada? ¿Y cómo nos vamos a lograr también diferenciar, pues ahora con este auge de la inteligencia artificial, que por supuesto hay que utilizarla y potenciarla, pero como seres humanos, como seres honestos, transparentes, ¿cómo llevamos una tecnología humanizada a las aulas? Pues fíjate, ahí siempre me ha admirado, había un autor, Edgar Dale, que seguramente lo hemos visto muchos de nosotros, incluido en una pequeña fake news, ¿no? Porque a Edgar Dale se le ha asociado con lo que sería como, se denomina como la pirámide del aprendizaje. Si recordáis, donde aparecían unos tantos por cientos de cómo asimila cada persona, de si un texto plano lo asimilamos menos que algo visual, que tal. Eso, sí. Pero realmente, o sea, ¿por qué digo lo de fake news? Porque Edgar Dale no lo llamó pirámide del aprendizaje, sino que lo llamó cono de la experiencia. Y además, nunca él dio tantos por cientos, que en cambio suele aparecer esa pirámide con el 10%, el 20%, tal. Él nunca los dio. Además, le admiro en el sentido de que él fue un profesor de tecnología educativa. Pero claro, de tecnología educativa para su época. Estamos hablando del 1946, que como mucho, pues imaginaros los recursos tecnológicos que podía haber en un aula, ¿no? A nivel de proyección, a nivel de audiovisual. Entonces, es curioso por esa parte, ¿no? Es decir, porque realmente él sí que hizo un estudio muy a fondo con sus alumnos y sobre todo lo basó en aquello que comentábamos antes del aprendizaje experiencial. Y es donde te das cuenta de que realmente esa gran base que puede ser, pues eso, el tema de las exposiciones, el tema visual, el tema multimedia, el tema de las películas, la música, este podcast, lo que estamos trabajando, tiene muchísimo más peso que lo que puedan tener los textos planos o una explicación plana de discurso o lo que sea. Entonces, claro, aquí la tecnología juega un papel increíble. O sea, el tema multimedia realmente nos da un potencial y como muy bien comentabas, Luis, todo el tema de la inteligencia artificial al final es un gran aliado de todo esto. Es decir, es llevar a la tecnología a extremos, pero siempre sin perder el norte
de que estamos utilizando herramientas con niños y que tenemos que utilizar esas herramientas de una manera controlada. Es decir, igual que cualquier otra herramienta, si hacemos un mal uso, pues tendrá sus perjuicios. En este caso nos pasa exactamente lo mismo, es decir, si utilizamos bien la tecnología, si damos buenas pautas, si tenemos ciertos controles, si lo trabajamos, pues vamos a sacarle el máximo potencial a cada uno de nuestros alumnos sin mayor problema y con la mayor de las motivaciones posibles. Total, ese uso de tecnología con sentido pedagógico. O sea, eso es lo que necesitamos, no tecnología porque sí, sino que tenga el trasfondo adecuado. Arturo, y hablando, Totalmente. tú estabas hablando ahorita de proyectos, e igual con todo lo que contabas de tu historia y todos los proyectos en los que te has vinculado porque realmente te han apasionado, ¿podrías compartirnos algún caso de éxito donde hayas visto una implementación efectiva de innovación educativa que vos hayas dicho, wow, la sacaron del estadio? Me encanta la expresión de la sacaron del estadio. Es verdad, pues os voy a contar 3 pequeñas experiencias. O sea, es verdad que ha habido muchas. O sea, he tenido la suerte de estar en proyectos donde ha habido pues eso, grandes logros, ¿no? O grandes sacadas del estadio. Pero realmente, fijaros, uno, por ejemplo, fue en el ámbito que os decía del hospital, en aquella época en la que trabajaba con niños con gran parálisis cerebral. Recuerdo un caso de un niño que estaba muy, muy afectado. Tenía una espasticidad, o sea, una rigidez de músculos impresionante y apenas se podía mover. Este niño debía tener unos 10 años por aquella época, más o menos. Y es verdad que él nunca había jugado de una manera voluntaria. O sea, como no se podía mover, al final no podía mover nada ni desplazar nada. Nosotros le ayudábamos a alimentarse, tal, pero él no podía, salvo un movimiento que tenía con el codo, que era como una especie de aleteo. Entonces yo lo que desarrollé fue un dispositivo que cuando él movía el codo, podíamos controlar un coche teledirigido, un coche de juguete teledirigido. Y me acuerdo que hicimos la presentación con las familias y yo además me ponía en medio como, hey, no voy a decir el nombre porque pobrecito mío además ya no está con nosotros, ¿no? Pero le decía, bueno, no me atropelles, no me atropelles. Y me ponía ahí con el coche y él encantado le daba el codo y movía para adelante y para atrás ese cochecito. Bueno, pues me acuerdo el día que se lo enseñamos a los padres y yo creo que salvo él que no paraba de reír, todos estábamos con los ojos llorosos de decir, madre mía, y fue impresionante porque ya os digo, era la primera vez que ese niño jugaba de una manera voluntaria, teniendo eso, 10, 11 años, una cosa así. Eso sería por el lado este que os decía Wow. de un poco de aquella época, ¿no? Sí, de la parte Luego, social, o sea, es que en serio que tuviste demasiada cercanía con ese tipo de proyectos. Y estas son las experiencias que no valen ningún dinero, es decir, No, esto el es corazón, humanidad, es todo. decir, vale la pena. Ajá. totalmente, totalmente. Mirar otro punto donde la tecnología también fue algo, y además yo creo que fue en un momento que nos pilló a todos muy fuera de juego, y fue en plena pandemia. En plena pandemia, pues imaginaros en la situación que estábamos todos, donde al final pues estábamos en las casas, no podíamos salir, y entonces sí que vi que había un gran problema en los colegios con el tema de poder ya no llegar a sus alumnos, sino poder aplicar la tecnología, ¿no? Había muchos centros que no habían tenido la previsión suficiente o no habían trabajado de una manera pues muy fuerte el ámbito tecnológico. Y lo que se me ocurrió es desarrollar un programa de televisión que se llamó El Cole Sigue, el colesigue.tv. Era un programa de televisión que lanzábamos por internet, que empezaba a las 4 de la tarde, hora española, hasta las 8. Entonces, pillaba el horario de mañana de Latinoamérica y a nosotros nos pillaba justo el horario de tarde. Ahí me uní con Federico Centeno, que es un trainer de Colombia que conocía de una gran amistad, y con Gonzalo Romero, que es el responsable de Google de España, aquí de educación. Y entre los 3 empezamos a gestar un poco este proyecto, ¿no? Este proyecto llegó a alcanzar a más de 20.000 docentes diariamente que se conectaban. Hacíamos como pildoritas de media hora
donde teníamos a más de 60 formadores que hacían vídeos, contaban pues eso, cómo trabajar con Google Classroom, cómo hacer tal documento, cómo podemos hacer un vídeo con no sé qué. Y la verdad es que arrasó, o sea, fue un proyecto que nos encantó, nos daba penita luego cuando ya se terminó todo el confinamiento, el poder volver a cerrarlo, pero es verdad que fue esos ejemplos de decir cómo sacamos jugo a la tecnología y cómo luego muchísimos, ya os digo, fueron casi 20.000 docentes los que se formaron en esa comunidad y luego incluso pues han ido escribiendo, han ido preguntando y fue un proyecto muy, muy bonito. Los momentos de crisis es donde sale más la creatividad, o sea, yo me quedo aterrada los casos que trajo la pandemia en cuanto, digamos, casos de éxito de innovación con tecnología. Totalmente, así es, así es. Bueno, y el tercer caso, cuéntanoslo porque están muy, muy interesantes todos y muy inspiradores. Mira, además, a raíz de lo que comentaba la Luisa, ¿no? Con el tema de los casos de, o sea, cuando hay una crisis, cómo remontas hacia arriba. Y ese fue el tercer proyecto, que fue pues un poco con el proyecto de Safe School y No Te Calles, que lo mencionabais un poco al principio. Esto fue Ajá. una herramienta que además ahí sí que tengo que agradecer a la gente de Fundación Edelvives y al grupo Edelvives, tanto a Juan Pedro Castellano, que es el presidente, el director de la Fundación Edelvives, como a Javier Zendoya, que es el director general del grupo, por la apuesta que hicieron, ¿no? En aquel momento de dejarme pues un poco meterme por ese lado y poder generar este proyecto. Safe School fue una herramienta que lo que hacía era detectar una herramienta totalmente gratuita que lo que hacía era comunicárselo a un robot que iba implementado en el navegador de Chrome, era una extensión de Chrome, y entonces lo que permitía es que los niños, si tuviesen algún problema de bullying, de maltrato, de abuso, de lo que fuera, pudiesen denunciarlo directamente. O sea, ellos pinchaban en este muñequito y se abría una ventana donde les preguntaba si necesitaban algo, les daba una serie de consejos y entonces desde ahí podían denunciar. Lo impactante de este proyecto es que entre No Te Calles y Safe School, que yo sepa o que a mí me conste, conseguimos frenar más de 60 casos de pederastia en España, en colegios en España. Y ya solo eso es la parte, jope, casi me emociono un poco, pero es como que ya solo eso es pues eso, un caso de éxito brutal, ¿no? Es decir, que podamos conseguir sacar de una pesadilla a esos 60 personitas que estaban viviendo lo peor de lo peor, pues fue un logro increíble, ¿no? Y fue gracias, pues eso, a poder trabajar juntos y a través de la tecnología. Pero claro, Arturo, es que ahí es donde quedan esas compensaciones que decimos, bueno, realmente esto tiene un impacto. Estamos llegando a personas, a personitas que lo agradecen y que finalmente es un agradecimiento para toda la vida. Por eso cuando hablabas de formar a los futuros profesionales y a las próximas generaciones es una gran responsabilidad porque también es todo este tema de salud mental. Excelente, Arturo. Muchas gracias por compartir toda tu experiencia y todos estos insights con nosotros y la audiencia el día de hoy. Ha sido, yo creo que una conversación muy enriquecedora y bueno, ahora vamos para las preguntas curiosas, ¿no, Luis? Así es, Luisilla. Nos queda un poco más. Se trata de un cierre que ya ustedes habitualmente conocen que hacemos y nos gusta dar en esta sección. Y son dos preguntas curiosas, aunque con Arturo todas nos llevaron a un viaje de creatividad, pero importantísimo seguir en ese viaje conociendo otras facetas creativas de imaginación de nuestros invitados. Bueno, Arturo, por todo lo que hemos escuchado de ti el día de hoy, sabemos que combinas muy bien tus dos hemisferios del cerebro, porque tienes ese lado racional, planeador, como de ciencias exactas, y también esa sensibilidad, creatividad, y vas por las rutas de la innovación y la sensibilidad. Entonces, vámonos con la primera pregunta. Sabemos que dices que tienes un máster de vida brutal. Cuéntanos más sobre esa afirmación, así como de tu voluntariado como clown. Bueno, ahí tocamos un poco la fibra, ¿no? Es decir, o sea, cuando yo hablo de máster de vida brutal, sobre todo es tanto en el ámbito profesional como personal, ¿no? Es verdad que a veces no sé si he tenido la suerte o la mala suerte. Yo creo que siempre lo comentábamos muy al principio, ¿no? Que
fuera un poco de micros, ¿no? A veces yo lo veo como que es suerte, aunque puede haber un poco de mala suerte en ese sentido. Y es porque siempre me he guiado por el corazón. Y es complicado, o sea, sobre todo en determinados ámbitos, tanto profesionales como personales, el guiarte por el corazón y volcarte por el corazón, pues a veces es muy complicado. Cuando digo lo de tuve suerte o mala suerte, lo comento porque, fijaros, estuve un año, asumí un añito la dirección general de una fundación aquí muy importante en España, que es la Fundación ANAR, que trabaja pues, para luchar contra o defender los riesgos de la infancia, ¿no? En todos los sentidos. Y es verdad que ahí, tanto dentro como fuera, pues pude conocer lo peor, pero lo peor de los seres humanos. Pues lo que ni podamos imaginar, ¿no? Y eso te da también un prisma, pues eso, un máster de lo que decíamos, muy duro de la vida y de algunas realidades. Pero es verdad que también en esa ocasión, o sea, en esa institución, conocí a personas increíbles, personas que vuelcan su vida para ayudar a la infancia y que además siguen, algunas de ellas casi todo chicas, pues incluso después han seguido en otros proyectos y siguen en otros proyectos volcadas por la infancia y eso también es un motor increíble, ¿no? Y un aprendizaje increíble, darte cuenta cómo en esas crisis que hablábamos, al final cómo la gente pues aflora todo lo bueno y cómo dan lo mejor de sí pues para poder luchar contra cosas tan tremendas como pueda ser un abuso sexual, como pueda ser un maltrato, intentos de suicidio, o sea, temas muy aberrantes. Es verdad que eso, pues siempre he estado muy vinculado con el voluntariado. Es algo que además invito a todo el mundo a que si tiene oportunidad de hacer lo que sea, que lo haga, porque eso es muy gratificante y es verdad que es una manera pues de poder colaborar al final o ese pesadito de granito de arena, ¿no? Que podemos aportar a la sociedad, pues que pueda ir por ese lado. Entonces me quedó un poco esa espinita, ¿no? De querer seguir colaborando y estuve durante un año formándome como clown, como payaso de hospital. O sea, sí que como el mundo hospitalario, pues ya lo conocía de proyectos anteriores de una manera muy fuerte y además vinculado con el ámbito de la educación especial. Y ahora mismo, pues estoy eso, como clown de hospital, sobre todo en psiquiatría infantil y en oncología, en paliativos, pues niños que están muy malitos. Y ahí es donde también un poco en ese máster de vida, ¿no? Te das cuenta de que muchas veces nos quejamos por cosas y da igual, ¿eh? Si es ámbito laboral, ámbito económico, problemas, y no nos damos cuenta de los problemas de verdad. Es decir, fijaros que yo estoy en ese día a día con muchos papás que, ¡buah! Intento que no se me salten la lágrima, ¿vale? Pero imaginaos papás que van a perder a sus hijos y que por una enfermedad pues quedan pocas horas, pocos días y van a perder a sus hijos. Y esos papás, no he visto una sonrisa más bonita en muy pocas personas. Todavía siguen agarrándose a fuego, a seguir hasta el final, a luchar. Y eso es algo impresionante, ¿no? Es decir, yo creo que no debe haber algo más doloroso que el perder a un hijo. Y más a un hijo si es pequeñito y si no ha disfrutado de su vida y no ha podido aprovechar su vida al máximo. Y el hecho de ver a esos padres con esas sonrisas, con esa lucha, para mí es un máster increíble, ¿no? De que al final los problemas son los que son, estamos en la vida 2 días y tenemos que hacer lo máximo posible por poder volcarnos, ayudar y lo que comentábamos muy al principio, ¿no? El poder dar lo mejor de cada uno de nosotros, sin lugar a dudas. Qué bonita Wow, labor Arturo, la pues que haces. Así imaginé tipo como Pachams ahí acompañando esos momentos que realmente son los que importan. Y algo que tú decías que también me impactó bastante y que creo que es 100% real es como lo que realmente importa. O sea, cuando uno vive en su mundo como cajita de cristal donde no conoce otras realidades, pues a veces nos quejamos de bobadas. Pero cuando ya sales y conoces, en este caso tú tenés la oportunidad de conocer muchas situaciones terribles que están pasando con los chiquitines y estas realidades duras, por ejemplo, en el tema de las clínicas, claro, cuántas personas están con enfermedades terminales, cuántas personas están en situaciones literalmente de vida o muerte. Entonces, qué bonito que, pues, uno, que estés ahí acompañando
a sus padres, a sus niños, porque seguro te lo agradecen montones y les has dado felicidad a más de uno. Entonces, muy, muy, muy linda esa labor que estás haciendo. Claro, Totalmente. es que eso es más que un máster de vida brutal, un postdoctorado de vida brutal, o diríamos más bien un nivel grandísimo de sabiduría. Y qué bonito que realmente haya como ese engranaje, porque no es la tecnología por la tecnología, no es lo comercial por lo comercial, no es dar la clase por dar la clase, es las personas en todo esto, las experiencias en todo esto, lo que sienten, lo que es significativo y lo que nos lleva pues, realmente a vivir esos momentos. Yo, como también doy clases en universidades y demás, comparto mucho un video del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, donde precisamente bajo esta canción del grupo Macaco, ya desde hace varios años, es una canción hermosa, es como una especie de lip dub con la canción Seguiremos. La idea la tuvo uno de los pacientes internos y se vincularon precisamente padres de familia, voluntarios, médicos, empleados, los mismos pacientes, dando como ese mensaje de esperanza, de alegría. Y como en muchos casos llegamos a estudiantes, pues a médicos y especialistas médicos, pues que quieren ser profesores universitarios, y ven esto y, mejor dicho, esto como que dice, wow, vemos que todavía hay esa esperanza, vemos que todavía hay esa humanidad. Sin duda. Qué bien. Fíjate, además, en el ejemplo que ponías, el hospital que os comentaba al principio, que fue uno de mis primeros inicios a nivel profesional con estos chicos, también pertenecía a la Orden de San Juan de Dios. Es el Hospital Uh, San Rafael de aquí de Madrid. Mm. bueno, mira, todo se va conectando. Bueno, Arturo, también con otra pregunta curiosa, afirmas que tu lema de vida se basa en el principito y es, haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. En Arturo Cabana, ¿cuáles son esas combinaciones que convierten en acciones esta frase de cabecera que tienes? Aunque creo que ya ha sido respondida con creces, pero no sé si quieras agregar algo más. Sí, total, claro, total. Es verdad que, o sea, esa frase siempre me ha encantado porque, bueno, aparte de que haya leído, como supongo muchos de nosotros, ¿no? El Principito 1000 veces, o sea, cada vez Sí, además es distinto en la etapa de vida en la que estamos, sí. siempre he tenido ese punto de ser un niño, ¿no? De querer, o sea, muchas veces con esa parte que os decía un poco del corazón, con esa parte de guiarme por eso, pues eso, el no querer dejar de ser un niño con todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces es verdad que he tenido la suerte de siempre todo lo que he podido o intentado soñar, pues el llevarlo a esa realidad, ¿no? También hay otra frase del Principito que la tengo siempre como un lema total, ¿no? De repetición, que era la de, me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya, ¿no? Porque además creo que Mm, esta frase va muy propicia tanto a nivel personal como a nivel profesional, como cualquier otro proyecto. Es decir, ojalá y seguro, o sea, que tenemos una estrella esperándonos y que realmente pues tenemos que poner foco en ella y llegar hasta ella. Además, siempre como que en la parte del Principito he tenido un especial cariño al zorro, ¿no? Al zorrito por el papel que jugaba, o sea, y la relación que tenía con el Principito, con la rosa, con la estrella, como que todo eso me ha creado un halo siempre de cabecera de decir, pues bueno, el intentar focalizar mi vida en ese sentido, ¿no? Y aplicarlo un poco por todo aquello. Mm. yo estoy como anonadado, la verdad. Hemos disfrutado mucho esta conversación porque sobre todo es como, bueno, aquí todavía es la mañana, ¿cierto? Eh, yo digo que en cualquier momento que los oyentes puedan escuchar esta conversación, es como decir, nos inspiramos, nos alegró el día, estamos motivados, porque es grande saber que hay personas que están haciendo ese trabajo que a veces es silencioso, como bien lo dices, es una conversación íntima con los padres de familia, con los niños, pero que esa conversación, así no aparezca publicada en ningún lugar, ya es una experiencia única que empieza a cambiar el mundo desde lo realmente esencial.
Bueno, la verdad, ojalá, además yo creo que ahora eso, pues vamos a ir a mayores y además se van a sumar nuevas experiencias, nuevos proyectos, así que contar con ello, pero vamos, a máximos. Sumérgete en esta sección llena de consejos prácticos y trucos digitales, desde optimizar el uso de herramientas educativas hasta estrategias para potenciar la participación de los estudiantes. Hacks Educativos es el nombre de nuestra sección. Te ofrecerá recursos valiosos para mejorar la experiencia de aprendizaje. Hola Luis, hoy en Hacks Educativos vamos a ver un poquito de cómo llevar el seguimiento de un proyecto utilizando Google Sheets. Esto es muy importante, estimados oyentes, porque ustedes en su rol de dirección, en su rol administrativo y los docentes también en su labor académica tienen toda esta labor administrativa, pues se generan proyectos. Recuerden lo que nos estaba hablando Arturo Cabana en la entrevista que hicimos hoy, pues precisamente sobre cómo vincular la teoría con la práctica. Y una buena manera de hacerlo es aterrizando esto en prácticas. Entonces, lo primero que hacemos es que vamos a hojas de cálculo, como Exacto. lo Por aquí, estamos por los haciendo en este momento. punticos, donde están todas las Exacto, aplicaciones, aquí encontramos Sheets, ingresamos, le damos a hoja de cálculo en blanco. exacto. Y ahí ya lo tenemos. Tenemos la hoja normal de cálculo. Entonces, le podemos primero poner el título. En la parte superior izquierda, vamos, le ponemos el título. Muy interesante es que miren esta columna de la derecha, el evento, tareas del proyecto, seguimiento, y estos son como ya plantillas prediseñadas que tú puedes utilizar y ya tienen como toda pues la organización. Ahí es cuestión de que ya tú digas, bueno, esto me sirve, esto no me sirve, qué quito, qué pongo. Entonces podríamos partir de esto, tareas del proyecto, y dejo este. Y aquí ya me parece como este orden, prioridad. Y miren que aquí estamos utilizando, esos son los chips inteligentes, ¿cierto, Luis? Exactamente, Entonces son los los chips podemos editar. inteligentes que podemos editar y miren que ya podemos marcar en qué estado están cada una de esas tareas con colores e incluso podemos pues editar cada una de ellas y ponerlo a las necesidades de nuestro proyecto. Entonces miren, con esos pasos tan sencillos como abrir una hoja de cálculo, ingresar, irnos por tabla y ver las plantillas prediseñadas, pues ya podemos encontrar estas opciones. Y ya de último, para que ustedes lo puedan compartir con todo el equipo, ya Luisa, ¿cómo lo hacemos? Le dan en la opción de compartir y aquí en este caso, pues como está dentro del dominio de Grupo AE, pues yo puedo decir que quiero que solamente las personas de mi organización sean lectores o si quiero que sean editores o comentadores o incluso lo podría abrir para todos. Cualquier persona con el enlace sea un lector. Y esto nos va a evitar el conflicto de que si alguien a quienes ustedes les están compartiendo el enlace no hace parte de su institución educativa, pues no va a tener dificultad a la hora de abrir el archivo. Aquí copian el Muy enlace bien. hecho y eso es lo que comparten. Entonces, miren, con este hack educativo estamos combinando incluso un poco de inteligencia artificial también, porque dentro de Cheats ya tenemos los chips inteligentes que nos ayudan y nos acompañan con estas plantillas para que podamos gestionar de la mejor manera nuestros proyectos y tener visibilidad en tiempo real de ellos. Bueno, Luisa, muchas gracias por ese tip y esperamos que les sirvan. Es hora de encender la chispa de la innovación, Luis. Bienvenidos a la sección Novedades Transforma tu aula de Café Dutic. Estimados oyentes, como saben, siempre tenemos nuevas oportunidades de aprendizaje que ofrecemos desde el Grupo AE. ¿No es así, Luisa? Así es. A propósito del tema de hoy, en cuanto a jornadas pedagógicas con innovación educativa, contamos, como les hemos dicho, con el Workshop Internacional Actitudes 2.0, que es una experiencia transformadora en donde se puede, pues que la pueden realizar en su país, ciudad, institución educativa, diseñada para potenciar la innovación y la inteligencia colaborativa con retos patrocinados y apoyo de la inteligencia artificial generativa. Además, contamos con el curso de inteligencia artificial de Gemini de Grupo AE. Este curso está diseñado para fortalecer las competencias digitales de los docentes y prepararlos para el futuro de la educación. Asimismo, y también relacionado con el tema de hoy, están los talleres para directivos.
donde desarrollamos temas tan importantes como el desarrollo de habilidades de liderazgo, gestión del cambio, evaluación e impacto y el plan tecnológico educativo, entre otras. Entonces, como ven, hay un menú académico y formativo muy interesante. No duden en comunicarse con nosotros para ampliarles más y para que realmente juntos seamos protagonistas de este cambio. Estimados oyentes, hasta la próxima. Docentes, directivos de América Latina, sigamos aprendiendo y tejiendo redes. No olviden suscribirse, participar en el concurso que tenemos vigente, Inteligencia Artificial, un curso que tenemos, y sugerirnos ideas y experiencias para episodios venideros en este su podcast Café Dutic. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.